Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios. Para el día de hoy voy a tocar un tema que considero es importante. Es importante porque eh, es una doctrina, es una falsa enseñanza que ha hecho que muchas almas se desvíen, se vayan por el camino equivocado. Y sabe que me he dado cuenta de que tengo en mi corazón cierta carga por este grupo de personas. Yo los incluyo en mis oraciones, ¿sabe? Porque la palabra de Dios dice que Satanás utiliza el engaño para llevar a las naciones por el camino equivocado, para llevarlos a que se pierdan. Y todos estos grupos que abrazan falsas doctrinas, en especial este grupo, esta secta de los testigos, la secta ruselista. Yo he escuchado muchas enseñanzas de este grupo y son totalmente apartadas de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ellos enseñan algo que pues es grave en el sentido de que no conocen quién es Jesucristo. Ellos enseñan que Jesucristo es un ser creado. El cristianismo es monoteísta. La Biblia enseña que solo existe un Dios, pero ellos enseñan que aparte de Dios, el Padre, está también Dios Jesucristo como un ser creado. En cierta forma lo minimizan, es un diosecito, es menor que Dios, no es todopoderoso, inclusive lo asocian con el arcángel Miguel. O sea, tienen una idea totalmente errónea de la persona de Jesucristo, no saben quién es Jesucristo. Y eso es lo que ellos enseñan, eso es lo que ellos transmiten en sus enseñanzas. Entonces, el apóstol Pablo dice, cualquiera que predica un evangelio diferente, pues está bajo maldición, va camino a la destrucción, a ser destruido. Entonces, al no conocer quién es Jesucristo, presentan a otro Cristo, no el que presentaron los apóstoles. Porque es que, o sea, los apóstoles presentan a Jesús como Dios. El mismo apóstol Juan lo dice muy claramente. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está claro, está claro. Entonces, es importante, quiero derribar esos argumentos de que Jesucristo es un ser creado, ¿sí? Y ellos se basan en un texto de Colosenses 1:15. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Colosenses 1:15 dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces ellos dicen, si ve, ahí dice que es el primogénito de toda la creación. O sea, que es el primer ser creado por Dios. Pero esto choca con la enseñanza bíblica, porque el mismo Señor Jesucristo dice ahí, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 3, dice que no hay nada creado que no haya sido creado por Él. No hay nada en la creación que Él no haya creado. Y tengamos presente algo, que el único ser que tiene esa característica, esa capacidad, esa habilidad, sí, o sea, el único ser que puede crear es Dios. Es Dios.
el término hebreo es barak, y creó Dios los cielos y la tierra. El único que puede crear es Dios. Entonces, esa palabra, primogénito, ellos dicen, ¿sí ve? Mire, dice que Él es el primogénito de la creación, o sea, el primer ser creado. Pero ahí hay un error. ¿Por qué? Es una mala interpretación que este grupo le da a ese texto. ¿Por qué? Porque la palabra primogénito significa así, humanamente, que es el primer hijo nacido del vientre de una mujer, pero es el primero de varios hermanos. Fue el primero, después siguieron otros, como en el caso de María. El primogénito fue el Señor Jesús y María tuvo más hijos, entonces es el primero de varios hijos, ¿sí? En ese sentido se utiliza la palabra primogenitura, está bien, pero aquí lo que está diciendo es algo diferente. Aquí la palabra primogénito no significa que Él sea el primer ser creado de la creación. Aquí lo que está diciendo es que Él es el supremo, que Él es supremo sobre todas las criaturas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por Él. O sea, lo que está diciendo aquí con la palabra primogénito es que Él está por encima de toda la creación porque Él fue el que la creó. ¿Sí? Entonces, esa palabra primogénito no siempre significa que es el primer hijo nacido de varios. ¿Sí? Le voy a dar unos ejemplos. Por decir algo, en el Salmo 89, 27, hablando del rey David, Dios el Señor dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, con lo que, o sea, está dando a entender, no que David haya sido el primer rey que haya existido, porque él no fue el primer rey, ¿sí? Sino que lo va a poner en alto, por encima, no porque sea el primer rey, ¿sí? Porque de por sí él no fue ni el primer rey fue Saúl, no fue ni el primer hijo, fue el séptimo. Entonces hay que entender esa terminología, ¿sí? Entonces hay varios ejemplos, pero no voy a extenderme. Entonces, para que tengamos eso claro, ese texto ha sido mal interpretado. No significa que sea el primer ser creado por Dios, sino que Él es el supremo, que está por encima de toda la creación. Entonces, también otra cosa para tener en cuenta, si Jesucristo fuese un ser creado, como el ser humano, como los ángeles, como los demonios, si fuera un ser creado, no podría ser el unigénito Hijo de Dios. Eso dice en Juan 1:18, que Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. La palabra unigénito significa único hijo. Y si es el único hijo, significa que no hay más hijos. No hay más hijos. Sí, es el único que está en el seno del Padre. Eso lo que nos dice es que Jesucristo es cosustancial con Dios, es de la misma sustancia de Dios, es de la misma naturaleza de Dios. Por consiguiente, no es creado. Y los testigos no tienen claridad en este asunto. Ellos lo ven de otra manera, pero lo que entendemos a través de las Escrituras es que Jesucristo es el Verbo, el Logos, la palabra creadora de Dios que procede de Dios mismo. Por eso es de la misma naturaleza. Y mire lo que dice aquí en 1 de Timoteo 3:16.
3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Más claro no canta un gallo. Dios se manifestó en carne. Lo que dice allá en el Evangelio de Juan, que tomó forma humana. Allá en Colosenses, en Filipenses creo que es donde dice que teniendo forma de Dios, se despojó para tomar forma humana. O sea que Jesucristo no es un ser creado. Además, si usted mire un texto muy bonito, muy diciente, aquí en Apocalipsis. Mire lo que dice la palabra de Dios en el primer capítulo de Apocalipsis. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, esto lo escribe el apóstol Juan, dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Recordemos que el Señor Jesucristo, Él se hacía llamar el Hijo del Hombre, así como dice en Ezequiel, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El apóstol Juan vio a Jesucristo mismo en su gloria. Lo vio. Y miremos cómo el Señor se identifica. Dice: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Sí? La primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. ¿Sí? Asimismo se identifica Jehová, Yahvé, en el Antiguo Testamento, allá en Isaías 44:6, donde dice: yo soy el primero y el último, yo soy, el primero y el último, sí, del alfabeto. Pero entonces, esto tiene una similitud. Jesucristo se identifica, al igual que el Padre, de esta manera, con este título: el primero y el último, el Alfa y la Omega, dando a entender el atributo eterno de Dios, que Dios es eterno, que antes de Dios no ha habido Dios, y después de Dios, después no hay tampoco Dios, que Él es eterno, que Él permanece por los siglos de los siglos. Así como se identifica al Padre, se identifica al Hijo. Tienen la misma sustancia, tienen ese mismo atributo, es eterno. Por consiguiente, Jesucristo no es un ser creado, no tiene un principio, no tiene un fin, es eterno, al igual que el Padre, ¿sí? Entonces, es importante que usted tenga claridad acerca de este asunto. No se deje engañar. Y el problema del ruselismo es la traducción que ellos manejan. Manejan una traducción adulterada, que tiene cambios y que hace ver estos textos o presentan a Jesucristo de una manera errónea. Y tenga presente
que el único que busca llevar al ser humano por el camino del error, del engaño, es Satanás, porque con mentiras no se llega al cielo. Tengamos eso presente. Entonces espero que esta sencilla explicación sea de bendición para su vida, y si usted está en este grupo, órele a Dios, órele al Señor que lo guíe con su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, y consígase una Biblia, otra Biblia, aparte de la versión del Nuevo Mundo, que es una versión adulterada, es una versión que no es confiable. Amén. Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.